El jefe de campaña de Cabildo Abierto, el candidato Guido Manini Ríos, ha repasado de algún modo su plataforma política y lo compartimos en esta puesta a punto. En Maldonado, a 10 días de la elección, el candidato de Cabildo Abierto advirtió que el país va por un rumbo equivocado, con pérdida de respeto a la autoridad. No es de ahora, es de muchos años, en una suerte de revolución cultural que ha llevado a perderle el respeto a los padres en la familia, al maestro en la escuela, al profesor en el liceo, al policía, al militar, al presidente de la República, al que vuelta y media se le falta el respeto, a las instituciones democráticas, a los símbolos nacionales, a la bandera nacional, al himno nacional. Eso deriva en la pérdida de respeto a las normas de convivencia y los límites que marca la ley, advirtió Manini Ríos. Prima la ley de la selva, la de los más fuertes, agregó. Los que tienen recursos para irse del barrio o del país, para enrejarse, para pagar seguridad privada, tenemos que restaurar el respeto a la autoridad. Según el candidato, se generó un Uruguay A y un Uruguay B, con privilegiados y excluidos. Cuestionó que se ponga a disposición de los jóvenes la droga y criticó las políticas vigentes. Tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que cambiar el rumbo. Por este rumbo vamos mal. La familia destruida, la familia cada vez más débil. Leyes nefastas como la 19.580, que pone al hombre como culpable ante una mera denuncia, aunque esa denuncia no tenga fundamento. En ese marco, el 27 de octubre los uruguayos tienen 3 opciones, dijo Manini Ríos. Cabildo Abierto para cambiar, volver al Frente Amplio que causó los problemas actuales o votar a blancos y colorados. Una de ellas es seguir con más de lo mismo, seguir con este gobierno, con estas políticas, y para ello hay 2 candidatos que de distinta forma dicen cosas muy parecidas, el candidato blanco y el candidato colorado. Para ello, para más de lo mismo, tenemos esos candidatos. Bien, y con esta introducción que tiene un poquito de todo realmente allí, Guido Manini Ríos resumiendo la plataforma electoral de Cabildo Abierto y además, bueno, en esta recta final definiendo claramente cuáles son las dicotomías que tiene el electorado. ¿Están así? ¿Esto es entre más de lo mismo o Cabildo Abierto? ¿Cómo lo vive el jefe de campaña? Bienvenido, Rivera Elgue. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que ayer Manini incluso hizo un tuit donde claramente definió la posición de Cabildo, donde vamos a apoyar al candidato más votado de la coalición republicana. Sin duda que tenemos diferencias con nuestros socios, pero ellas son menores en comparación con la otra coalición que se presenta a gobernar. Entonces creo que ese punto tal vez no se pudo incluir en el resumen, pero me parece que es sustancial. Nosotros llevamos 5 años, 4 años y pico en la coalición republicana. Creo que hemos ganado en experiencia y eso nos ha permitido o nos alienta a tener una buena representación que nos permita poder que esa representación nos dé fuerza dentro de la coalición republicana para hacer los cambios necesarios. Es notorio que nosotros en seguridad hemos tenido diferencias, incluso planteamos una situación de emergencia en seguridad que entendió el gobierno y también los otros candidatos de la coalición que no era necesaria atenderlas. Hoy seguimos viendo que la situación de seguridad no está controlada. Por más que se dijo en su momento que las medidas que Cabildo planteaba se estaban llevando a cabo, son evidentes que no se estaban llevando a cabo. Los problemas en las cárceles, los asesinatos en las cárceles, un lugar que debería ser protegido y de control absoluto del Estado, hoy no es así. Eso demuestra que hay una carencia. Distintos homicidios que han pasado y muchos heridos de bala que a veces pasan por abajo del radar, demuestra que ese tipo de crímenes están presentes y que la presencia del Estado no es tan efectiva como que se nos plantea. Entonces,
nosotros tenemos un planteo de seguridad, tenemos un equipo muy preparado, que tiene experiencia en el terreno. No solo contamos con abogados, como algunos que están presentes aquí, pero también tenemos otros profesionales en otras áreas que nos permite dar una visión multisectorial al problema de la seguridad. Que la seguridad no la concebimos solamente como un problema del Ministerio del Interior. Sí, ahora hablamos un poco más, si quieres, sobre las medidas concretas y vamos al detalle, pero tal vez la pregunta es si con 11 diputados y 3 senadores, Cabildo Abierto no pudo tener la incidencia que hubiese querido en materia de seguridad, con la perspectiva que tiene hoy de votación. Vamos a suponer que las encuestas están acertadas, que van entre un 2 y un 4%. ¿Cómo va a poder incidir para que el candidato de la coalición, suponemos que si gana la elección, no sea más de lo mismo? Bueno, primero que nada, yo creo que a la coalición no le sobra ningún voto. O sea que en la anterior ganamos por 30.000 votos y en esta oportunidad sería sensiblemente menor. Y esos votos no solo lo precisan para el balotaje, sino también para llevar adelante la tarea legislativa y ejecutiva. Entonces, puede ser, veremos cómo es el resultado de las elecciones. Y por eso nosotros decimos que para que nuestras ideas tengan presencia, tenemos que tener una buena votación y una representatividad parlamentaria, que es allí donde normalmente y donde Cabildo hizo su mayor esfuerzo. Usted me dice que no logramos, pero por ejemplo... No, lo dijo usted, que no habían sido escuchados. En el tema de seguridad, ustedes. Sí, pero el problema es el siguiente. O sea, la situación de seguridad hoy no está resuelta. O podemos creer que estamos mejor, podemos haber bajado el índice de denuncia de delitos, pero no podemos decir que la situación está bien. Evidentemente que hay cosas que pasan que nos interpelan diariamente. Todos los días mueren personas asesinadas. El control de las cárceles no es absoluto del Estado ni cerca. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Y la diferencia con los 5 años yo creo que es nuestra experiencia, tanto en el Parlamento como en el Poder Ejecutivo. Compartimos obligaciones en el Poder Ejecutivo y dimos demostraciones de una lealtad hacia la coalición importante. ¿En qué aspectos sí fue escuchado Cabildo Abierto? ¿Dónde está Cabildo Abierto en la gestión de estos últimos 5 años? Fuimos escuchados parcialmente en las áreas, por ejemplo, de salud pública. Tuvimos al ministro Salinas y tenemos a la ministra Rando. Tuvimos a la ministra Moreira y tenemos al ministro Lozano, que están desarrollando todos los proyectos de vivienda de este gobierno, el plan Avanzar, que es un puntal. Yo lo veo todos los días a Lozano en distintos lugares entregando viviendas, del plan Avanzar, del plan Juntos. Eso es una materialización de una política de Estado, de gobierno, y donde Cabildo Abierto tomó su dirección. En la pandemia fue clara la conducción del ministro Salinas y hoy la conducción de la ministra Rando me parece que también es importante. En otra situación, con una pospandemia, con un relativo, vamos a decir, tenemos un sistema de salud afectado por la pospandemia y ya tal vez por su propio diseño, y eso lleva a que hoy haya caído un prestador y haya otro, por ejemplo, intervenido. Bueno, todo eso está también en los ámbitos donde Cabildo trabajó. Bien, vamos a abrir a los compañeros de panel. Fernanda. ¿Cuáles son las prioridades de Cabildo Abierto a la hora de elaborar un compromiso país con la coalición republicana? Ahí lo dijo en el tuit de General Manini ayer. Hablamos de seguridad pública, hablamos de adicciones, hablamos de la deuda justa, de implementar la ley que es necesaria y sobre todo visualizar ese problema del endeudamiento. Hoy me parece que luego de la juntada de firmas de Cabildo hubo un reconocimiento del problema, porque por algo el Banco Central y los distintos bancos salieron a un refinanciamiento. Entonces ese problema que no existía, porque podemos revisar a ver si algún partido político había levantado esa bandera, solamente Cabildo Abierto lo presentó, lo enfrentó y tomó la decisión, con el costo que nos llegó, de juntar firmas para este referéndum. Este año, aquellas cosas que decían que no se podía, que eran contratos entre privados, milagrosamente, o mejor dicho,
por efecto del referéndum, hubo privados que refinanciaron deudas, hubo privados que perdonaron deudas, que el proyecto de Cabildo nunca perdonó deudas. Siempre dijo que todos pagaran una deuda justa. Bueno, entonces, esos temas, el tema de la familia y el tema de la defensa de la vida, son los 4 puntos más importantes que nosotros incluso ayer lo manifestó Manini en su tuit. Bien, Patricia. El otro día escuchábamos en la cena del CED a los distintos candidatos hablar sobre la coalición y advertíamos en la conversación de que había o por lo menos nos quedaba la sensación de que no había un acuerdo sobre el rumbo de la coalición y que si bien algunos de los candidatos plantean, como plantean ustedes, apoyar al candidato más votado rápidamente y empezar a construir un ámbito de toma de decisión de la coalición, otros pareciera que no. Queda además también en duda ahí, quedaba en conversación, porque un poco lo traía Mieres, pero no terminaba de saberse, si hay un documento del gobierno de la coalición y si efectivamente se va a presentar una coalición de gobierno en noviembre, cuáles son las medidas que van a llevar y cuáles no y de quién, y si eso depende de los votos o cómo lo van a resolver, como algo que queda ahí en cuestión. ¿Cuál es el posicionamiento de Cabildo Abierto en relación al programa de la coalición, en primer lugar, y a la incidencia dentro del programa de la coalición, y en segundo lugar al gobierno de la coalición? Porque han habido desafíos de gobernabilidad, ¿no? Y ha habido múltiples denuncias por parte de, no solo de Manini Ríos, sino de otros representantes de Cabildo Abierto en relación al proceso de toma de decisión, de cómo se decide en la coalición y de cómo se toman las decisiones. ¿Qué posición tienen sobre eso? Bueno, primero, nosotros entendemos, y ya lo manifestamos, que vamos a apoyar a Álvaro Delgado en la próxima etapa, pero también entendimos que durante... Si llega a ser otro el resultado y es Ojeda el candidato, por ejemplo. Bueno, nosotros apoyaríamos al que, como Perfecto. dijimos, al que mayoritariamente vote la coalición. Puede ser Mieres, puede ser Ojeda. Perfecto, bien, O sea, queda claro. Los militares son estrategas, saben bien. Dijo Delgado, no lo dijo porque sí. El tema de... Nosotros trabajamos y preparamos un programa de gobierno que lo aprobó nuestro Congreso. No nos parece serio ir a elecciones en octubre. Si tenemos nuestro programa, planteando otro programa. Parecería que dejamos subordinado el nuestro. Entendemos, sí, cada uno va a ir con su programa y después cada uno le dará los énfasis. En parte también a la representatividad electoral que tenga. O sea, como en todos los partidos o en todas las coaliciones, la representatividad electoral es muy importante. Por eso nosotros hacemos hincapié en que los que quieran que Cabildo pueda, esos temas que para nosotros marcamos una diferencia dentro de la coalición, tengan el respaldo electoral suficiente. Alfredo. Cabildo fue la novedad de las elecciones pasadas, ¿no? Es decir, fue una novedad que tuvieron, creo que hasta los sorprendió a ustedes mismos, la cantidad de votos que tuvieron. Después empezaron los problemas de ajuste interno, es decir, hubo mucho lío interno, se fue gente, perdieron diputados como Luso Capillera, hubo tendencias, Radaeli por un lado, Cal por el otro, Domenech por acá. Es decir, incluso se cuestionó en algunos momentos el liderazgo del propio Manini. Es decir, hoy las encuestas le dan, yo sé que son fotos, que no son, pero le dan un porcentaje bastante menor a lo que tuvieron en el 2019. Es decir, ¿qué pasa con Cabildo? ¿Perdió el impacto inicial, producto de todos esos líos que tuvo internamente, de esas contradicciones? ¿O hay algún otro motivo de que ya no se acabó el recreo y que en definitiva perdió el impacto de ser novedoso, ¿no? Bueno, que perdimos el impacto de novedad no hay duda. O sea, hoy no somos la novedad, eso está claro. Sí tenemos un respaldo de lo que hicimos y lo que no pudimos hacer. Y sin duda que a veces hay gente que puede ser crítica en lo que no pudimos hacer. Y también cometimos errores, como todos. Y evidentemente que hay que ver los errores que cometimos. La división de Cabildo en ningún momento contempló que fuera cuestionada el liderazgo de Manini, porque de hecho en las elecciones internas fue el candidato único. Sí hubo 2 opciones para vicepresidente y en el Congreso, bajo el control de la Corte Electoral, con el control de la Corte Electoral se eligió a la candidata. De hecho, fuimos el único partido que eligió
a su candidato a vicepresidente en una elección en el propio Congreso, ¿no? La mayoría llevaban la fórmula ya planteada. Nosotros lo elegimos en nuestro Congreso. Eso creo que en lugar de debilitarnos, nos tendría que haber fortalecido. Somos un partido nuevo, como dije, la falta de experiencia nos lleva muchas veces a cometer algunos errores o también se magnifica mucho lo que pasa en Cabildo y que en otros lados como que pasa más desapercibido, porque las internas hay en todos los partidos, ¿no? Basta ver dónde terminó Laura Raffo, por ejemplo, ¿verdad? O sea que yo no cuestiono lo que hace cada partido, pero internas hay en todos los partidos. O sea que por ese lado no. Y también, bueno, hubo partidas de algunos legisladores, como también hubo gente que vino, ¿sí? Y bueno, veremos en el 27 de octubre cómo nos va, y eso evidentemente que nos va a requerir posteriormente un periodo de reflexión, que no lo vamos a atender de inmediato porque vamos a apoyar al candidato que sea más electo, así no se ofende a nadie. Sí, mientras usted anuncia el apoyo al candidato de la coalición que resulte entonces ganador en una eventual primera vuelta, siguen hablando de que el relacionamiento ha sido un relacionamiento complicado, que Cabildo ha sido visto como el que pone o el que puso los palos en la rueda dentro del funcionamiento del gobierno. Sigue habiendo allí un discurso tal vez que dual en ese sentido, pero me lo responde al regreso de la pausa, ¿le parece? Sí, cómo no. Muy bien, hacemos una pausa y ya volvemos.